el proyecto. En relación a la investigación sobre las necesidades y demandas de las personas sordas, pues hemos encontrado varias características en relación con los elementos socioculturales de las personas sordas mayores, ¿no? Por una parte, estamos hablando de las dificultades comunicativas que tienen las personas sordas, que no solamente es a nivel de comunicación oral, sino que también hay un problema de lectoescritura. Las personas sordas utilizan, una gran parte de ellas utilizan la lengua de signos española, y mucha gente piensa que la lengua de signos española es como parecido a la lengua oral. No es así. La gramática de la lengua de signos española es completamente distinta a la lengua de signos oral. Las estructuras gramaticales, las formas de las frases cambian completamente, y a raíz de eso pues, es muy difícil plasmar por escrito la lengua de signos española. No es lo mismo que la lengua castellana. De hecho, esto hace que las personas sordas tengan un problema de lectoescritura. Entonces, aparte del problema de la lectoescritura, pues esto genera una dependencia con respecto al entorno familiar. Siempre tienen que estar pidiendo ayuda a las personas pues, para poder identificar mensajes o para pedir determinados servicios en este caso en relación con la asistencia. El apoyo familiar está bien, es importante, pero muchas veces estas ayudas es como una interpretación de la realidad diferente de lo que puede percibir una misma persona cuando se le da esa información. Nosotros no sé si la habéis visto alguna vez, cuando una persona sorda va a la consulta de un médico o cuando está viendo una película, por ejemplo, si va acompañado de otra persona, muchas veces le pregunta, oye, ¿qué es lo que ha dicho en la película? ¿Qué es lo que ha dicho el médico? Y lo que lo cuenta es la mitad de lo que han hablado en la consulta de un médico o la mitad de la información de lo que ha dicho en la película, ¿no? Entonces, esa persona sorda muchas veces pierde ese hilo de información, pierde mucha información en ese sentido. Eso es lo que limita mucho la capacidad de la persona sorda para ejercer su propia visión crítica de la realidad y merma mucho en su desarrollo personal. Estos dos elementos, tanto el tema de la competencia de la lectoescritura como la dependencia del entorno familiar, son dos elementos súper básicos para el sistema de teleasistencia. Una, por la comunicación de la persona con el centro de asistencia a través de la lengua, del lenguaje, y otra por el aviso por parte de la asistencia, por parte de la Cruz Roja o por parte de cualquier otro servicio privado que presta de la asistencia, para avisar a una persona mayor, a una persona cercana de la persona usuaria mayor, para avisarle, pues tienen que buscar métodos o sistemas que les permitan comunicarse con ellos, ¿no? Entonces es muy importante analizar la situación de la persona sorda mayor y saber cuál es su situación y cómo se puede adaptar los sistemas de teleasistencia específicamente para ello. Por otro lado, el tema de la autonomía de las personas sordas mayores, ellos perciben la autonomía como una aspiración para salir de un mundo donde es dependiente de los demás. Lo que pasa es que tenemos que diferenciar entre lo que es la autonomía de una persona mayor oyente y la autonomía de una persona sorda mayor. Por un lado, la autonomía de una persona mayor oyente tiene unas características que están más relacionadas con lo que es el entorno oyente en sí, es decir, todo es a través del oído. En cambio, la persona sorda, todos los elementos que utiliza son elementos visuales completamente, con lo cual el concepto de autonomía cambia de una persona sorda a una persona oyente completamente. Un ejemplo claro es que la persona sorda, además de interesarle y poder acceder al castellano, lo que le interesa es poder acceder a los servicios y a todo lo que lo rodea de su entorno a través de la lengua de signos española.
y todos los elementos comunicativos de la persona sorda tienen que ser completamente visuales. Otras características importantes que hay que diferenciar incluso dentro del colectivo propio de las personas sordas es la manera en que se ha socializado esa persona sorda. No es lo mismo una persona sorda prelocutiva, que es aquella persona sorda que ha nacido o se ha quedado sorda antes de aprender el lenguaje oral, en este caso en España y en Cataluña, la lengua castellana o la lengua catalana, o una persona sorda poslocutiva, es decir, la persona que se ha quedado sorda después de aprender el lenguaje oral, la lengua castellana o la lengua catalana. Son dos partes completamente diferentes. Una persona sorda que ha nacido antes de aprender el lenguaje se desarrolla un entorno de comunicación en lengua de signos española con unas costumbres, con una cultura, etcétera, que es diferente a la de una persona sorda que se ha quedado sorda después de haber aprendido la lengua oral. La forma de vida, la forma de entender la autonomía es completamente distinta a la de una persona sorda prelocutiva. Por lo tanto, habría que diferenciar entre unas personas sordas que quieren ser autónomas como personas sordas y otras que quieren recuperar la autonomía pues, como personas sordas, pero siendo, pues, como habían sido antes, personas oyentes. Por otro lado, también vemos diferentes características dependiendo del ámbito y de las circunstancias de la persona, por ejemplo. En el ámbito familiar, en lo que se refiere al ámbito familiar, normalmente las personas sordas mayores conviven en un hogar similar al del colectivo oyente, es decir, con la pareja, normalmente con la pareja o con la pareja y también con los hijos o hijas. La mayoría, una característica que nos ha llamado la atención en el estudio es que la mayoría de las personas sordas viven con otras personas sordas, personas sordas mayores viven con otras personas sordas y oyentes, pero en muchos casos únicamente con personas sordas. Y entonces esto es un dato muy importante para identificar que los protocolos de actuación y los pasos a seguir para la teleasistencia siempre habrá una tercera persona sorda porque además es sorda también, con lo cual los protocolos de actuación tienen que ser diferentes. Por otro lado, el nivel de lectoescritura también hemos observado en el estudio, cuando hemos hecho las dinámicas y la recogida de información en las 4 provincias que se ha empezado el proyecto de teleasistencia, es que la mitad de las personas mayores sordas tienen mucha dificultad para leer y escribir bien o alguna dificultad. ¿Cuándo presentan autonomía? ¿Cuándo pueden desarrollar actividades más independientemente? Pues en los casos de las visitas médicas a nivel rutinario, pues para pedir recetas o para una atención rutinaria de algo sencillo, etcétera, pues normalmente muchas veces las personas sordas pueden ir solas o tienen el apoyo de un intérprete, pero que van muy de vez en cuando. Cuando no tienen, ¿por qué tienen dificultades para alcanzar la autonomía? Pues la mayoría de las veces es porque el entorno no está adaptado para ellos. Y no solamente no está adaptado para ellos, sino que muchas veces se les presentan barreras de todo tipo a nivel de comunicación, de acceso, de que no cuentan con intérpretes, de que no hay, por ejemplo, en las consultas del médico no hay un mensaje para avisarlo cuando lo están llamando, siempre lo leen o cosas así. Y no es un problema de complejo o de actitudes negativas de la propia persona sorda, sino que en el entorno no está adaptado para que la persona sorda pueda tener acceso, ¿no?
De hecho, ellos mismos cuando tienen problemas de autonomía buscan todos los recursos posibles para alcanzar esa autonomía. Pues eso, pedirle al médico que escriba en papel los resultados de la consulta, cómo seguir el tratamiento, o por ejemplo cuando hay una urgencia, cuando hay un incendio, cuando se cae, pues algunas veces alguna persona sorda nos ha indicado que silbaba para que avisara al vecino y de esa forma el vecino le iba a ayudar cuando surgían esas cosas, ¿no? ¿En qué circunstancias no tienen autonomía? Pues fundamentalmente cuando son pues, consultas médicas que no son rutinarias. En el caso, por ejemplo, de que haya una enfermedad grave, que haya que hacer un seguimiento serio, pues una persona sorda sola, por sí sola, no puede hacerlo, pero siempre que tenga apoyo, es decir, que haya un intérprete de lengua de signos o que tengan los medios para poder comunicarse. O, por ejemplo, a la hora de enfrentar una emergencia, actualmente no hay ningún sistema, ningún dispositivo para que la persona sorda pueda salir de esas situaciones de emergencia. Siempre tiene que recurrir, pues, o porque ve la situación que es emergente o si se cae sola, pues no sabe cómo se podría solucionar, ¿no? Entonces, para esas situaciones, las soluciones que nos han propuesto las propias personas sordas cuando hemos hecho la investigación es, en el caso de la teleasistencia, hemos visto tres elementos que podrían un poco solucionar estas problemáticas. Primero, en el uso de la tecnología. Mirando el estudio de la tecnología para saber qué tecnología utilizaban las personas sordas mayores en concreto, destacábamos principalmente el fax y el móvil como elementos que lo utilizan bastante a menudo. El ordenador, lo que es internet, el correo electrónico y todo eso, es un recurso, lo tienen ahí, pero no les resulta fácil de utilizarlo. Para una persona sorda mayor es muy compleja y muy difícil de emplear. Y en el caso del televisor, los teletextos o DVDs sí que son elementos que son de bastante uso. Estos técnicos, estos sistemas de comunicación y de tecnología son importantes para utilizar el sistema de videoconferencia, que nos permite emplearlo para el tema de la teleasistencia, ¿no? En cuanto a la dependencia, pueden recibir ayuda de la familia, pero ya hemos dicho antes que muchas veces la familia interpreta la realidad de una forma que no es la que debería tener la propia persona sorda, ¿no? Se destaca la importancia del intérprete de lengua de signos porque aclara toda la información, es un papel más neutral y traduce todo lo que le están informando a la persona sorda. De las tres opciones que hemos mencionado antes, es decir, de la tecnología, de la familia y de los intérpretes de lengua de signos, lo que más destacamos es la tecnología, porque le permite de forma independiente una comunicación sin interlocutores, pero también habría que destacar la importancia de la comunicación a través del intérprete de lengua de signos española, ya que para muchas personas es un recurso de comunicación muy importante y así lo consideran, ¿no? Bueno, otro elemento fundamental es el tema de la confianza. Sé que me están metiendo mucha prisa por el tiempo. La falta de comunicación muchas veces provoca una desconfianza en el entorno, en las relaciones personales, y esto es un valor muy importante en el tema de la teleasistencia. Entonces, por ejemplo, ellos sí que cogen confianza pues, si van de forma rutinaria al mismo médico, si les acompaña el mismo intérprete de lengua de signos, es decir, si siempre tienen una persona de referencia, pues muestran más confianza. Esto